Monterrosa, noche de lluvia, como para estar tranquilos en casa y disfrutar la entrevista 8 en punto. Gracias, Adelante, Diana, Carlos. Tony. Un gusto saludarles, que haya sido un buen fin de semana para ustedes y una gran semana. Espero que así sea. Buenas noches, amigos y amigas. El inicio de esta semana a nivel político ha sido intenso. Diversos sucesos se han generado en las últimas horas, las cuales conllevan reacciones de diferentes agentes sociales y políticos, incluidos funcionarios públicos. Una publicación periodística revela que el actual director de centros penales vendió alimentos que iban dirigidos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia. Esta acción, según menciona la investigación periodística, implica a la ministra de Desarrollo Local y al ex viceministro de Gobernación. Por otra parte, el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos ha incluido en la denominada lista de actores antidemocráticos a los 5 magistrados que fueron impuestos en la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo. A tales sucesos se le incluye las narrativas respecto a la marcha del 15 de septiembre y los significados de tal evento en la dinámica social de nuestro país. Comenzamos 8 en punto. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de este programa 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda. Iniciamos semana este 20 de septiembre del año 2021. Lo hacemos analizando los diferentes sucesos de la coyuntura política y la situación de nuestro país. Y es un gusto para mí recibir en el set a Naida Acevedo Medrano, consultora en políticas públicas y derechos humanos, y también a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, nuestros invitados de esta noche. Naida, bienvenida, qué gusto. Gracias, Carlos. Buenas noches, Eduardo, y a las amigas y amigos televidentes con esta lluvia, ¿verdad? Pero vamos a conversar de temas que vale la pena igual discutir, comentar y abonar para ver qué se va sembrando en torno a lo que somos. Gracias por tomar la invitación, Naida. Eduardo, bienvenido nuevamente, qué gusto. Buenas noches, Carlos, un gusto, un saludo a Naida. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos directamente con los temas. Y ha sido un fin de semana intenso, dirán algunos, por una serie de publicaciones, de información, de decisiones que se han tomado en quizás 72 horas que generan muchas reacciones y opinión. Y vamos a tener la lectura de nuestros invitados para ver esas perspectivas y qué implicaciones tiene en la manera en cómo está operando el sistema político salvadoreño. Bueno, el periódico digital El Faro hizo una publicación y quiero pedir a producción si nos la puede poner en pantalla el recurso número 2. Ya aparecerá en pantalla, solo tomamos como referencia el titular que publicó el periódico digital El Faro. Esto fue ayer. Osiris Luna vendió 42,000 sacos de alimentos que eran para los afectados de la pandemia. Y según pues en la nota en la investigación que ellos publican, también involucran a 2 funcionarios, a la actual ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, y al ex viceministro de Gobernación, Franklin Castro. Empiezo con esto, Naida. Una publicación de se suma a otra serie de publicaciones que ha hecho El Faro, pero que también pone en discusión la gestión de fondos públicos y también el tema de corrupción en las prácticas estatales. ¿Qué significa un parche más ante las acciones gubernamentales, una publicación de este tipo? Pienso que estamos definitivamente viendo de qué se trata también toda la construcción de este gobierno, en particular, claro, por las mismas lógicas de funcionamiento del mismo, pero que viene replicando los mismos mecanismos de corrupción, de incluso generar riquezas para sus propios intereses que otros tantos que ya han transitado a lo largo de los años en El Salvador. Quiero hacer un especial énfasis en esto porque si bien es cierto también se ha hablado de la lista Engel, en donde precisamente ya está enunciado Osiris Luna, definitivamente también hay que comprender que dentro de ellos, dentro de este ejercicio, van a haber una primera línea o una línea que va a empujar estos actos de corrupción,
pero que más adelante seguramente se van a ver no solo señalados, sino que también van a entrar a esta misma lógica de huir, de escaparse, de buscar exilio, de esconderse en otros países, de irse a no sé qué paraísos, entre otras. Entonces, estamos asistiendo precisamente a las mismas prácticas de corrupción. Vemos sacos, como los vimos durante el tema de los terremotos con Francisco Flores, ahora se traduce en el tema específico de alimentación, en un momento en que los precios de los alimentos están súper altos, están elevados, han subido en torno a los procesos de inflación mismo de la crisis mundial provocada precisamente por la pandemia, pero no hay una diferencia o un parteagua en relación con esto. Mucha de la respuesta oficialista ha sido, bueno, que lo muestren, que lo prueben, entre otras. El periodismo investigativo tiene a base precisamente todo un ejercicio de construcción de hechos que permite determinados hallazgos. Más adelante, como también hemos visto en diferentes momentos políticos de la historia del país, seguramente tendremos un ejercicio de respuesta de la institucionalidad si no hay una perpetuación del poder. Hay un tema con esto que Naida menciona al final y me permite conectarlo para incluir a Eduardo. Eduardo, con esta publicación, un punto clave acá es ver, bueno, cuáles son las responsabilidades o qué se puede esperar o no de las instituciones de control institucional, o sea, de las instancias que hacen control interorgánico, pues, en este caso el órgano judicial, los juzgados o la Fiscalía General de la República. ¿Qué significa esto también? Este caso, otro caso más a las tareas de instancias como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República o juzgados si se llegara a judicializar este caso, porque como mencionaban en esta investigación, esto era algo que traía la Fiscalía anterior o la gestión anterior del exfiscal Melara. Precisamente por eso, Carlos, creo que es necesario que la población vea por qué fue destituido el fiscal Melara. Precisamente porque ya estaban en la investigación de estos hechos que ha hecho público el Faro. Y esto, explica mucho de la acción del gobierno, primero obstaculizando la labor de la Fiscalía. Antes de que destituyeran al fiscal, recordemos que lo que pasó en algunos ministerios, por ejemplo en el Ministerio de Salud, fue obstaculizar la labor de la Fiscalía en un allanamiento precisamente para el tema de manejo de fondos en la pandemia. Luego a la Corte de Cuentas también se le impidió su trabajo en algunos ministerios. De hecho, en el Ministerio de Agricultura, por lo que se conoce, se pidieron prórroga, creo que hasta 3 veces, para realizar la auditoría o entregar una documentación. No me recuerdo bien qué fue lo que pasó. Entonces, por eso ahora se comienzan a entender esas acciones de bloqueo, de obstaculización de parte del gobierno, que terminan en 2 hechos, con esto quiero terminar, 2 hechos puntuales: la destitución inconstitucional del fiscal, precisamente para bloquear la investigación y posible judicialización de estos casos, y la expulsión también de CICIES. Yo creería que en esta investigación había probablemente una intervención de las CICIES, porque recordemos que CICIES trasladó 12 casos de posible corrupción a la Fiscalía. Entonces, esto explica por qué el gobierno ha actuado como ha actuado. Ahora, hay un tema con esto, Eduardo, insisto contigo y luego voy con Naida nuevamente. El tema es los tipos de respuesta que pueden venir del gobierno o de sus seguidores o del grupo parlamentario de Nuevas Ideas ante esto, porque puede existir preguntas, cuestionamientos. El tema es cómo se maneja discursivamente, y no lo quiero tomar tan a la ligera el tema de las narrativas y los discursos, pero eso se vuelve un recurso importante en el tema de quién gana el posicionamiento y qué se ve o qué se discute sobre un caso como este, que ya hay otros antecedentes de situaciones similares en personas que ya no están en administración pública, pero, por ejemplo, vinculado al Ministerio de Agricultura, entre otros. Yo creo, y eso que tú dices es importante, Carlos, porque van a haber 2 tipos de respuesta. Una, desde el ámbito de competencia de las instituciones, que ahí la respuesta va a ser negar cualquier hecho que se estuviera investigando, no proceder conforme a lo que le manda la Constitución y las leyes, por ejemplo, la Fiscalía, que es la que tendría que actuar.
Entonces, la respuesta institucional que vamos a tener ahí del principal ente que tiene que intervenir, que es la Fiscalía, dudo que se dé una respuesta. O sea, van a negar todo lo que se ha mencionado. Corte de Cuentas puede auditar, puede entrar a fiscalizar, sin duda, pero tiene más limitaciones. Pues, o sea, que la Corte de Cuentas determine que hay una irregularidad y lleve a juicio de cuentas, ya sabemos cuánto le importa la institucionalidad al gobierno y no va a querer cumplir nada de lo que la Corte de Cuentas pueda determinar. Y la otra respuesta, ya no institucional en el marco de las atribuciones o competencias de los órganos, va a ser la respuesta hacia la opinión pública, como tú bien dices, la narrativa. Y ya comenzamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. En primer lugar, lo que se vio en una primera instancia fue silencio de parte de las autoridades, no se ha dicho nada. De hecho, ahora en la mañana que quisieron entrevistar a diputados de Nuevas Ideas, guardaron silencio. Y no sabemos si, por ejemplo, la suspensión de la denuncia o aviso que iban a poner en la Fiscalía el día de ahora se debe precisamente a evitar cuestionamientos de la prensa. Entonces, la respuesta oficial, que creo que todavía está presente, es silencio, y posteriormente, supongo, como se ha visto en otras ocasiones, van a salir a desmentir y atacar a la prensa y a cualquier persona que pueda estar señalando este tipo de cosas. Ahora, Naida, con esto, ¿qué nos diría si la Fiscalía no actúa ante esto? Por lo menos tiene elementos que le pueden permitir de oficio, aunque lo que se conoce por la publicación es que es algo que ya estaba en la gestión anterior de la Fiscalía y que se puede retomar. Pero ¿qué nos dice el hecho de actuar o no actuar? Mira, pienso que aquí van a haber como dos escenarios posibles, digamos, ¿no? Uno de ellos, el más esperado, que tiene que ver precisamente con la no acción de la Fiscalía en función de el cuidado de atender al poder dominante formal en este mismo momento. Acordémonos que el poder dominante formal ha logrado copar los 3 órganos de Estado, aunque el poder real también sepamos dónde radica y que parte del poder real respalda también al poder formal. Pero también puede haber un escenario interesante. La Embajada de Estados Unidos se ha estado manifestando. Se ha estado manifestando en torno ahora, por ejemplo, de incluir a los 5 magistrados ilegalmente electos, digamos. Vamos a ver hacia dónde llega en el accionar de la Fiscalía como tal. Eso me llama mucho la atención porque durante el periodo en el que también estaba el fiscal Melara, a pesar de también tener señalamientos específicos de participación en política partidaria, etcétera, había un espaldarazo muy importante en relación con determinados elementos ahí vistos. A la gente, al común de la población en general, esto no le interesa. Pero hay que comprender que cuando Ciris Luna se roba esa cantidad, digamos, en caso que se logre probar que se ha robado esa cantidad de alimentos para enriquecerse, entonces definitivamente sí nos toca a nosotros y nosotras como población. Se está, en el mejor de los casos, si logra comprobarse que se robó eso, ¿verdad? Que se apropió de esa cantidad de alimentos, significa que hay una cantidad de gente que sigue en la misma circunstancia de no comer y lo que ha podido llegar, digamos, en estas mismas lógicas de creación de política que tampoco cambian la estructura misma de dependencias de importaciones, etcétera, sigue teniendo más bien el mismo vicio de que se siguen adueñando de lo que no les corresponde a los funcionarios. Habrá que ver si logra vencerse en juicio. Hay bastantes elementos contracorrientes, pero hay que tener conciencia como población salvadoreña que va a haber más de un funcionario que se va a adueñar. Lo más tremendo de la realidad, de lo cotidiano de nuestro país, es que mucha gente expresa: a mí no me importa, media vez me llegue algo. A mí no me interesa, media vez logre tener algo, ¿no? Entonces ese sentimiento de individualidad en el que soy parte, aunque sea de un poquito, también nos debe de hacer conscientes que de ese poquito en poquito también vamos a mantener todo ese descontento que se ha ido acumulando a lo largo de diferentes gobiernos en los últimos 30 años del país y no digamos en años anteriores y en décadas anteriores, ¿no? Otro de los temas que Naida justamente hacía la mención, y para escucharte, Eduardo, es
el siguiente, y quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla el recurso número 1, porque tiene que ver con este comunicado que publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos en referencia a declaraciones que brindó el secretario Anthony Blinken. Y ahí lo menciono por extractos nada más de estas declaraciones, en el cual básicamente dice: para avanzar en esta prioridad, hoy estamos añadiendo a 7 individuos a la lista de actores antidemocráticos y corruptos de Estados Unidos bajo la sección 353 de la Ley de Compromiso reforzado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que generalmente hace esto a personas no elegibles para visas y admisión en Estados Unidos. Y estas designaciones son acciones que socavaron la democracia y obstruyeron las investigaciones de corrupción en El Salvador y Guatemala. Y en concreto, que es lo que usted ve en pantalla, las personas que han sido involucradas en esta lista: Elsie Dueñas de Avilés, Óscar Alberto López Jerez, Héctor Nahum Martínez García, José Ángel Pérez Chacón y Luis Javier Suárez Magaña, actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, socavaron los procesos o instituciones democráticas al aceptar ser nombrados directamente por la Asamblea Legislativa para conformar la sala. El asunto aquí, o la pregunta va en esta línea para ampliar el análisis, Eduardo, es otra acción más del gobierno de Estados Unidos. Digamos, ¿qué significa en esta lectura? No solamente, lo voy a poner así, de carácter diplomático, del vínculo político que puede estar o está erosionado entre el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de El Salvador, pero que muestra un movimiento de este tipo y si da la pauta a patrones o prácticas que el gobierno de Estados Unidos ha hecho también con otros países en América Latina o en otros lugares. Yo creo que aquí parte de lo que tú preguntas, Naida lo mencionaba, la presión que pueda ejercer la comunidad internacional o en este caso Estados Unidos, precisamente para que el gobierno de El Salvador retome la ruta democrática e investigue la corrupción, porque recordemos que este listado de personas que se ha llamado la lista Engel, tiene a funcionarios o a personas naturales que han cometido algún acto de corrupción o con sus acciones han socavado la institucionalidad democrática. Entonces, acá el punto es, vamos a ver hasta dónde llega, lo voy a decir de esta manera, hasta dónde llega la voluntad del gobierno de querer confrontar con la comunidad internacional y en este caso en particular con el gobierno de Estados Unidos, porque aquí no es con la embajada, es con el gobierno de Estados Unidos que está confrontando. Y vamos a ver si esa confrontación se deriva que efectivamente se investigue o se corrija el rumbo en términos democráticos. O sea, por lo que se está leyendo de algunos personeros de Nuevas Ideas o del gobierno, parece que el desafío va a continuar. Vamos a ver hasta dónde lleva este desafío el gobierno actual y hasta dónde no le implica alguna sanción al gobierno. Tengo que hacer la pausa. Al regresar escuchamos a Naida sobre este tema e incorporo otro tema que es relevante. La marcha del 15 de septiembre y sus implicaciones, también a la luz del discurso del presidente de la República ese día y lo que ha derivado en una serie de tweets, comentarios, reacciones que ha involucrado también a APES, entre otros actores. Entonces me gustaría también tener la lectura de nuestros invitados sobre esos acontecimientos. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales. Preguntas y comentarios los puede hacer a través de Twitter y Facebook. Queremos saludar a quienes están con nosotros a través de Canal 33.tv y por YouTube. Volvemos en unos minutos. Otro de los temas que nos interesa poner a discusión de nuestros invitados de esta noche, Naida Acevedo, consultora en políticas públicas y derechos humanos, y Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, es las lecturas alrededor de la marcha del 15 de septiembre. ¿Qué elementos deben marcar la lectura? ¿En qué constituye y en qué no se puede ver este suceso? Lo que significó la llegada de miles de personas que expresaban diferentes perspectivas, algunos vinculados a movimientos, otras organizaciones, algunos a partidos políticos, pero ¿cómo podemos leer esto en función de las condiciones que se encuentra en nuestro país? Y para eso quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla el recurso número 3. Es un extracto nada más de las declaraciones que brindó el presidente Nayib Bukele en el discurso del 15 de septiembre y fue justo con lo que inició haciendo referencia a la marcha que se dio ese día por la mañana. Escuchemos. Donde un grupo de personas salió a las calles para supuestamente luchar por la libertad.
Esas personas que obviamente no se organizaron solas, no se movilizaron solas. Creo que todos vimos cómo fueron movilizadas en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría en buses. Muchos de ellos no sabían ni por qué estaban manifestando. Y los que sí sabían, muchos de ellos se dedicaron a vandalizar la propiedad privada y pública y traerle imágenes a El Salvador que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional. Digo algunos porque no son todos, pero sí algunos, incluso financiados. Lo triste es que están financiando una oposición perversa, que no le importa dañar niños, ancianos. Golpearon a un anciano, a dos, vandalizaron no solo monumentos, sino propiedad pública del Estado, que tanto nos cuesta construirla, vandalizaron propiedad privada, vehículos. Y no es la primera vez que lo hacen. En todas sus manifestaciones siempre han vandalizado. Por ahí luego dijeron que eran infiltrados del gobierno. Y yo digo, bueno, infiltramos todas sus manifestaciones. Porque en todas las manifestaciones vandalizan, en todas las manifestaciones golpean al que está cerca y no piensa igual que ellos. Y siempre acusan al gobierno de represión cuando nunca los hemos reprimido. A veces hay un policía cerca, igual van y lo acosan. Así que esta vez fueron listos a la batalla hasta con armas y no encontraron resistencia. No había policía. Fueron a luchar contra una dictadura que no existe. Bien, vamos directamente, Naida. En el análisis del discurso, ¿qué aspectos se pueden destacar de este extracto, de estas declaraciones, que justamente con eso inició el presidente su discurso alusivo al 15 de septiembre? Mira, quiero rescatar, sobre todo en el tema de narrativa y en el tema de mensaje, lo que implicó el primer 15 de septiembre, en donde las fuerzas militares, digamos, no estaban en las calles, están en Casa Presidencial, encerrada bajo esas murallas. 2019 tenemos un 15 de septiembre con un despliegue militar y mostrando incluso una serie de maniobras entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en pleno día frente a cualquier cantidad de niños y niñas, que bueno, si las marchas, según lo que indica el presidente, también generan un espacio en el que se dé violencia, pues también formalmente dentro de esas manifestaciones de violencia desde la institucionalidad pública son diariamente vividas y sentidas en las localidades, en los mismos espacios del territorio nacional. 2020 vemos entonces un 15 de septiembre en donde hay una concentración importante de militares en la plaza cívica y es ahí donde se hace, digamos, el acto del 15 de septiembre. Pero tenemos un 2021 en donde hay una diversidad reunida interesante. Debo de aclarar que yo no participé en la marcha porque sostuve en redes sociales por un elemento muy personal, muy particular, que este país todavía no ha logrado también generar un mecanismo de reconciliación en lo que implica el conflicto armado. Y así lo indiqué que yo no iba a participar en un espacio en donde hubiera también representantes que no han logrado sacar de la impunidad a este país, a pesar de ser una convocatoria amplia. No creo que mi voz tenga tampoco tanta fuerza como para desconvocar, al contrario, hay un ejercicio interesantísimo en función de la cantidad de personas que fueron. Sin embargo, alrededor de ello creo que el hito más importante a señalar es precisamente la expresión diversa que vimos ahí, definitivamente, y lo que implicó un 15 de septiembre en donde la fuerza militar no se viera desplegada en las calles a luz del día como cada 15 de septiembre sucede. Ahora sí me gustaría reflexionar también qué sucede 5 días después de este evento. Grande, interesante, potente, hubiera sido muy importante la gestación de un liderazgo visible en función de lo que representa también este espacio de irrupción diverso que, como decimos, es sumamente interesante en el devenir sociológico, antropológico, si se quiere, de El Salvador, pero también lo que implica la construcción de lo que viene. Es más, voy a hablar de cuál es la ruta y hay que tener también ojo con ello.
El reclutamiento no es única y exclusivamente para la voz de alguien que militariza. El reclutamiento también debe ser del lado de la oposición. Hay que reclutar. ¿Qué significa reclutar? Convencer a la gente de participar en un proceso. Por eso es que en las elecciones de personal hay una etapa de reclutamiento y hay una etapa de selección. Entonces, pienso que también hay que anotarnos en función de sí, hemos sacado a los militares este 15 de septiembre de las calles, porque en pleno día hubo esta diversidad amplia, grande, etcétera, pero hay que seleccionar. Hay que seleccionar dentro de un ejercicio que no nos hable solo de dar más allá de lo que interesa esta figura en particular, sino de lo que interesa un proyecto que lleva más de 10 años gestándose, y ojo con eso, porque no es de 2019 ahora. Es un proyecto de derecha posmoderna, si se quiere, entre otras, que viene rotando desde Antonio Saca, Herbert Saca, Enrique Raiz y todos los que tienen que ver con esa construcción paralela de los capitales que han sido los permanentemente visibles en un espacio de república que tiene 200 años. Hablando de patriotismo a los 200 años, ¿quién habla a estas alturas de ese tipo de patriotismo, de construcción? No, el 15 de septiembre eso fue lo interesante, que nos dio un parteagua distinto sobre esa construcción de qué tipo de país queremos hacia eso, ¿no? Ahora, Eduardo, con esta lectura, porque si lo podemos ver de esta manera, en frío, si se puede utilizar esta palabra, lo que significó esta marcha, es decir, hay que verlo en su justa proporción, dirán, es una expresión de una manifestación, de algo que está iniciando o que puede dar la pauta para otras expresiones de acción colectiva, también cómo se puede ver en su justa dimensión lo que pasó. ¿Es el inicio de una manifestación hacia movimientos o expresiones más o menos organizadas, o es de momento todavía una expresión de descontento generalizado que se encauzó en un día simbólico y que se manifestó de la manera en cómo se hizo? Carlos, yo creo que voy a dividir mi respuesta en dos partes. Uno, lo que dijo el presidente, el discurso, sí, y lo otro, lo que tú me preguntas de qué significó y qué se puede esperar. Yo creo que el discurso del presidente, en primer lugar, lo que muestra es desesperación de parte del presidente ante la manifestación que se dio ese día. Y digo desesperación porque no tenía ningún argumento sólido para desacreditar la marcha. Simplemente dijo que éramos terroristas, que éramos, no me acuerdo qué otro término utilizó, etcétera. O sea, él se dedicó a desacreditar la marcha y entonces ahí podemos pasar que de la desesperación se ve también un tanto del miedo a que la gente ya comenzó a protestar. Y de eso podemos pasar que ante ese miedo dijo mentiras, porque todo lo que dijo del discurso, todo eso es falso. O sea, a nosotros nadie nos movilizó, nosotros nos movilizamos para manifestarnos contra las acciones autoritarias del gobierno. Entonces, creo yo que esa es una lectura que podríamos hacer, o que al menos yo hago, del discurso del presidente de la República. Ahora, con el tema de la manifestación en la calle, sin duda, esta fue la unión de los diversos, al menos en esos momentos, donde cada sector, cada persona que estaba presente dejó de un lado sus agendas particulares o sectoriales y se unió en, digamos, esta marcha con una finalidad, que era la protesta, alzar la voz y decirle al gobierno no queremos más autoritarismo. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué sigue? Porque aquí es donde viene el punto y tú bien lo planteas. Simplemente habrá sido una muestra de descontento que se conjugó con el Bicentenario, o el inicio de algo que puede significar la construcción de un bloque social de oposición al gobierno. Yo no podría contestar eso porque, digamos, quienes movilizaron, quienes convocaron, mejor dicho, a la gente, todavía yo no vi un grado de coordinación y no sé cuáles serán las intenciones a futuro de estos convocantes a las protestas, porque eran diferentes sectores los que habían convocado, eran al menos 10 convocatorias. Pero desde el punto de vista democrático,
yo esperaría que los convocantes y los diferentes sectores que acudimos a esta convocatoria podamos coordinarnos, podamos establecer un mínimo de acuerdo, un mínimo de consenso para establecer, como digo, un bloque social que signifique oposición a las medidas autoritarias del gobierno. Eso es lo que esperaríamos. Ojalá que no se quede solo en la bonita postal de más de 10.000 o 15.000 personas manifestándose y ya no pasó nada. Hay un tema acá, vuelvo ahora con Naida nuevamente, que decía el presidente en el corto que pusimos hace unos instantes. En la fase final mencionaba el presidente, no hay dictadura. Para eso le consulto, Naida, ¿eso es cierto o eso es falso, lo que dice el presidente? Mira, voy a hacer una serie de valoraciones en función de que cada quien en casa saque su propia conclusión. A lo largo de la historia hemos visto a dictadores, ¿verdad? Dictadores que, además de usar un ejercicio de la inteligencia potente, aunque sea para mal o sea para la colectividad, además se rodean de gente intelectual. Se rodean de gente que puede generarle precisamente elementos importantes en la construcción de determinados proyectos. Pienso que en efecto el presidente Nayib Bukele tiene toda una construcción y una composición de personalidad autoritaria. Hablar de dictaduras implica rodearte de todo un proyecto de poder político, intelectual, entre otras tantas. Hemos visto incluso a dictadores que lo que tienen como alianza inmediata es la Iglesia. En El Salvador estamos viendo también un proceso de división en las mismas declaraciones de la Iglesia, y que definitivamente eso lleva a que estemos observando fenómenos específicos como el señalamiento de determinados actos de corrupción que, cuidado y no, a la vuelta de un año, lo que suceda es intentar limpiar esta figura. ¿Qué es lo que puede suceder? Porque el 2024 está a la vuelta de la esquina. Y ahí es donde hay que poner atención, por ejemplo, en los fenómenos de este 15 de septiembre, que es un hecho importante. Pero ¿qué sucede después del 15 de septiembre? ¿Cuál es la acción contundente posterior al 15 de septiembre o el hecho contundente posterior al discurso del presidente? Ninguno, ni para una ni para otra. 2024 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que va a suceder en ese panorama, por una parte? Y por otra parte, antes que nos vayamos al corte, sí hablar precisamente que entonces la gestación del liderazgo es clave. Es profundamente clave porque frente a lo que estamos es una figura, a mí me gustaría llamar incluso la evocación del caudillo, ¿verdad? O sea, la imagen del caudillo con actitudes profundamente dictatoriales, con el poder formal de su lado, con parte del poder real también de su lado, definitivamente, que va a llegar hasta donde pueda llegar. Pero eso necesita también una respuesta consciente de lo que se implica. No solo a ver si llega, va a llegar. Y si llega, necesita una respuesta consciente, como la tuvimos en su momento con una voz como Monseñor Romero. ¿Y le costó la vida? Sí. Y alrededor de costarle la vida, después tuvo un ejercicio de reivindicación impresionante frente al que le quitó la vida, sí. Si a esos fenómenos históricos tenemos que llegar, entonces habrá que llegar. Y eso hay que plantearlo dentro de la misma lógica de la historia del país. Hago una pausa, pero en el último segmento quiero incorporar otros elementos para la discusión de Eduardo y de Naida, porque también ese mismo día, pero se hizo de comunicación en redes sociales ya en la noche, el vicepresidente de la República entregó el proyecto de reformas constitucionales. El presidente posteriormente posteó en su cuenta de Facebook que sí iba a hacer cambios, básicamente, y mencionó unos temas de los cuales no iba a considerar de lo que presentó el vicepresidente. Entonces me gustaría ver este componente también, cómo en el marco de todas estas recomposiciones, movimientos políticos y cómo se está manifestando también el régimen político salvadoreño, se ve este acto en concreto. Para participar, puede utilizar nuestras plataformas digitales que aparecen en pantalla. Ahí puede escribir sus preguntas, sus comentarios, sus valoraciones de lo que estamos abordando esta noche con Eduardo Escobar. Vivo enamorado de... Los temas que vamos a abordar en este segmento son las propuestas de reforma a la Constitución. El vicepresidente de la República le entrega al presidente de la República el proyecto de reformas que trabajó el equipo ad hoc o la comisión ad hoc que se dedicó a esto, y el presidente de la República posteriormente publicó un mensaje en sus cuentas oficiales.
Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla el recurso número 4. No vamos a leerlo todo porque es algo amplio, pero aparecen algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta y solo los ponemos a manera contextual para que Eduardo pueda tener una reacción, porque el presidente menciona la oposición. Sin embargo, la oposición le tiene tanto miedo a una reforma constitucional que desmonte el sistema de privilegios del que siempre han gozado, que se han encargado de esparcir rumores y una campaña sucia que la intención es aprobar el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Nada más alejado de la realidad. Dice, ustedes me conocen desde hace muchos años y saben que no propondría ninguna de esas cosas. Y aunque yo no participé en la creación de este proyecto de reforma constitucional, ahora que ya está en mis manos, me toca revisarlo, consultarlo y modificarlo antes de enviarlo a los diputados para su estudio. Y luego aparece otra parte, digamos, de ese comentario que se puso, ese post que se puso en la cuenta oficial de Facebook del presidente de la República, Eduardo. Aquí viene un aspecto. Se trabaja un documento, se presenta a algunos grupos de la sociedad y algunos que decidieron no asistir a estas reuniones, y luego llega el presidente y el presidente manda este mensaje. ¿Qué dice entonces de este ejercicio o de esta acción del gobierno respecto a un proyecto de reformas a la Constitución? Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que el presidente de facto de nuevo modifica la Constitución. ¿En qué sentido? En el sentido de que se está atribuyendo la potestad de promover una reforma constitucional, cuando ya se ha discutido ampliamente que esta es una potestad legislativa, pero obviamente originada a propuesta de diferentes sectores de la sociedad. Y aquí no estoy hablando de organizaciones, estoy hablando de la sociedad en general. Es que así debería de ser una reforma. Hay una inconformidad social que luego el sistema político procesa por medio de una respuesta que en este caso puede ser ajustando el marco constitucional para garantizar determinados derechos o determinadas situaciones. Pero digo, el procedimiento que establece la Constitución no tiene como partícipe al presidente de la República, y por eso digo que de facto está modificando el proceso de reforma constitucional, porque ya lo que va a hacer Nuevas Ideas es tomar el proyecto del presidente y aprobarlo. Aquí es donde habría también que decir, Carlos, que lo que ha hecho el vicepresidente, eso no es una consulta, o si le queremos llamar consulta, pero ahí no hubo debate social sobre la necesidad de la reforma, porque como ahí lo decía el presidente, que se tiene miedo, los que nos oponemos a la reforma tenemos miedo a la reforma, y lo que hay que decirle al presidente, no le tenemos miedo a una reforma bien hecha, a una reforma que si fuera necesario se discutiera ampliamente en todos los sectores de la sociedad, pero cuando estamos hablando de una reforma ad hoc, una reforma a espaldas, a escondidas y que lleva otras intenciones, pues sí, obviamente hay rechazo a esta medida que está implementando el gobierno, aparte que usted no tiene la potestad para impulsar una reforma constitucional. Si pensamos, Naida, en este mensaje, ¿a quién va dirigido este mensaje? Obviamente va dirigido a sus votantes, ¿verdad? Es un mensaje que está totalmente dedicado a una población salvadoreña que tiene una construcción cultural determinada, que tiene una construcción que avala las acciones autoritarias, que avala además la construcción de figuras que concentran el poder, que avala además todo un ejercicio alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? O sea, desde el desconocimiento mismo, que no reconoce el tema específico de la problemática de niñas embarazadas en este país. Quiero sacar un dato a colación. Según una investigación realizada en el Hospital Nacional de la Mujer, se reveló que solo de abril a junio del 2020, cuando empezamos el proceso de las cuarentenas, estábamos hablando de 118 inscripciones de niñas de 10 a 14 años. De 10 a 14 años, ni siquiera estamos hablando de 17, 18, que ya es un margen en el que son niñas todavía, por supuesto, ¿verdad? Pero están llegando igual a la mayoría de edad, etcétera. 10 a 14 años. Ahí es donde definitivamente es que como población salvadoreña debemos realmente reconsiderar cuáles son los valores sobre los cuales nos construimos. Si el valor tiene que ver precisamente con este ejercicio judeocristiano, que tiene que ver con la condena específica de un acto como el aborto, hay que revisar de manera
profunda que implica el acto específico de la concepción. Y en este caso estamos hablando de niñas que han sido violadas y que en un proceso en el que yo no tengo idea de cómo va a ser la política pública de traer al mundo a niños con amor, cuando son niñas las que están siendo violadas y obligadas a traer el producto concebido. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discurso populista en función de que sus votantes tienen una construcción cultural. Un dictador, digamos, un dictador en su construcción y en su ímpetu de poder, se hubiera jugado por esas niñas, se la hubiera jugado por esas niñas embarazadas, esas niñas que todavía no tienen una protección integral, esas niñas que todavía están siendo vulneradas, violadas a diario y que definitivamente conviven con sus agresores, en buen o en mala lid. Un dictador realmente se la juega el todo por el todo. Entonces hemos visto un tuit que dice el dictador del Salvador, un dictador del Salvador cuidara el efecto específico de la construcción que están teniendo estas niñas, no con políticas superficiales de educar o parir con ternura, algo así, dar a luz con ternura, que es la política que se ha lanzado, cuando hay graves vulneraciones todavía en una sociedad que necesita ser educada. Dictadores educan en su doctrina. Eso que está haciendo ahora el presidente es educar en una doctrina que mantiene precisamente estas fotografías de niñas pariendo. Pero hay un tema con esto, Naira. Ya voy con Eduardo y a poner las preguntas y comentarios. Me llama la atención lo último que menciona. El riesgo también de trivializar esta figura, de noción de dictador. O sea, trivializar la figura de dictador, lo digo por la historia de este país y lo que ha pasado por conflictos armados, por masacres, por asesinatos, cuántas víctimas, cuántas personas, el uso de este término, digamos, trivializarlo o ponerlo líquido, de una manera líquido que se diluye, también cuáles son los riesgos del uso de ese término. Somos una sociedad líquida en general. Entonces, al fin y al cabo, lo que se ha trivializado en El Salvador es la historia misma. O sea, hay una trivialización generalizada de la historia del Salvador, incluida la utilización del término dictador. Yo tengo igual mis criterios y mis construcciones en relación al régimen político, ¿verdad? O sea, el régimen político, al fin y al cabo, tiene que ver con determinadas construcciones y figuras en particular, pero me llama la atención, y aquí quiero citar a Sobato, por ejemplo. Sobato salió aplaudiendo a Lacalle Pou, ¿verdad? El presidente de Uruguay, que señaló en la CELAC a los gobiernos como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero ¿qué pasa con Bolsonaro? Entonces tenemos figuras de esa misma naturaleza que responden a poderes particulares y específicos. ¿Cuáles son los poderes particulares y específicos que se representan en gobiernos dictatoriales en A, B o C? Por eso precisamente es que América Latina es esa chispa permanente, porque aquí hay poderes enfrentados todo el rato. Ese es el punto que hay que comprender en función de a qué se le pone límite, cómo se le pone límite y, como dijo, aquí quiero citar a Monseñor Romero, en nombre de este pueblo, dejen de robar. Las élites en El Salvador se han dedicado a saquear la institucionalidad pública en función de sus redes y no tenemos la diferencia. Viene un referéndum de pronto, viene un referéndum cerca y ese referéndum ¿qué va a hacer? Consagrar esta estructura de nuevas redes, ¿verdad? Nuevas redes que se van instalando en función de ese poder que, según el argumento del presidente de la República, son las concesiones dadas en la Constitución anterior, pero que ahora van a proteger a nuevas redes o a nuevas estructuras que se están viendo ya replicadas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que esta primera línea de personas que han sido señaladas por actos de corrupción van a ser los primeros que se van a ir, pero han robado al Estado, han robado a la población. Hay que cesar de robar a la población, hay que pensar en qué realmente, estructuralmente hay que cambiar en este país. Las niñas embarazadas, todo el mecanismo de estudiar, o sea, estudiar es un privilegio, hablar de política es un privilegio. Entonces necesitamos realmente pensar en problemas estructurales de país. Quiero pedir a producción si nos puede poner en pantalla los comentarios o preguntas que han llegado a través de las redes sociales y aprovechar también para tener la lectura y la reacción de Eduardo sobre ellos. Entonces, ¿cómo se explica que esta lista sea tan corta? Bueno, se está refiriendo a la lista que se publicó o conocida como la lista Engel. Por aquí hay un exfuncionario y funcionarios públicos corruptos hasta para empedrar calles. ¿Qué entenderá este señor por institucionalidad? Porque además la hemos tenido en este país. Un comentario. Otro de los comentarios. Como ciudadano salvadoreño por años he visto la corrupción de los gobiernos anteriores y me extraña que raramente alguno de ellos aparezca en esa lista. ¿Me podría indicar sus invitados el por qué? Me imagino que sabe a lo que me refiero, o para él no hubo corrupción años atrás.
buenas noches. Respecto al tema de las manifestaciones, debe tenerse en cuenta que la relación porcentual de asistentes sigue sin ser representativa, ya que hay muchas más personas que apoyan al gobierno actual y eso ha sido representado en urnas y encuestas. Comentario de Felipe. Así es, licenciada Naida, menciona Tony. Hay que marcar el camino. Espero que comprenda la oposición política y que lleven líderes claros e innovadores y no los del pasado. Es el comentario de Tony. Bueno, te escuchamos, Eduardo, para tener tus reacciones. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta algo, que la lista de actores corruptos o que socavan la institucionalidad, estamos hablando de personas que actualmente ocupan un cargo público o que tienen algún rol trascendente en la sociedad centroamericana, particularmente en los 3 países del Triángulo Norte. Los que cometieron corrupción, ese es el sistema judicial y la fiscalía la que debe de encargarse de ellos, de investigar y de procesarlos. Entonces, no tiene mucho sentido que aparezcan en esa lista funcionarios de gobiernos anteriores, cuando es el sistema judicial, el sistema de investigación del delito el que debe de encauzarlos y debe de juzgarlos. Eso podría decir con la explicación por qué no hay nadie de atrás. Pues sí, si es que quienes están gobernando, quienes ostentan el poder, es Nuevas Ideas, el gobierno del presidente Bukele, pues, o sea, esa es una explicación que yo podría dar con ese tema. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, Carlos. Tenía que ver sobre el tema de la cantidad de personas que habían asistido a la marcha. Bueno, obviamente no podemos hacer una traslación mecánica de que porque vimos a 10.000 o 15.000, eso quiere decir que el apoyo del presidente cayó al 40%. Yo creo que nadie ha dicho eso. Lo que estamos diciendo es que esa muestra de rechazo en las calles va cada vez creciendo. Eso es lo que creo que hay que ver acá. Y que sin duda esto puede reflejarse ya en las encuestas referentes al rumbo del país o al apoyo del presidente, que ya se comenzó a ver que baja. Eso es lo que podría decir sobre esa pregunta. Muy bien. Quiero darle las gracias a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, por haber estado con nosotros, y a Naida Acevedo Medrano, consultora en políticas públicas y derechos humanos, por haber iniciado la semana con nosotros, darnos su lectura, su análisis de los procesos políticos. Esto no está acabado, sino que hay muchos sucesos y elementos, y estoy seguro que nos volveremos a encontrar para seguir haciendo estas discusiones y ponerlo al análisis de nuestra audiencia. Gracias, Naida, muy amable. Gracias, Carlos. Buenas noches. Chiquitito, cuidado con el tuit de Felipe, porque eso lo que nos está anunciando es el referéndum. Viene y hay que ponerle atención, hay que ponerle coco como población salvadoreña. Gracias, Naida. Gracias, Eduardo. Muy amable. Gracias, un gusto. Muy bien, gracias por habernos acompañado. A ustedes también, amigos y amigas. Transitamos al programa deportivo de Canal 33, el Gráfico TV, y saludamos a Cristian Villalta. Buenas noches, Cristian, que sea una gran semana y estamos atentos del acontecer deportivo.